Que el Señor les bendiga, mis muy amados en el Señor. Muy buenas noches. Si fuera en la mañana, mañana. Si fuera en la tarde, tardes. No importa qué horas sean en este momento. Lo que importa es que estamos una vez más en este, gloria al Señor, día, este día hermoso y maravilloso, porque vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Así que mis muy amados, primeramente, bienvenido a esta tu plataforma. Me gustaría que te tomaras el tiempo, por favor, y si ves a alguien que no está presente hoy en esta tu plataforma, compártele el enlace, mándale un textito, dile, hermano amado, hermana amada, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Desafortunadamente, la mayoría de las personas, gloria al Señor, están tan ocupadas que por alguna razón se les pasa el horario. Yo siempre tengo alarmas en mi teléfono, lo uso muy seguido, mis alarmas. En muchas ocasiones, constantemente las pongo para una cosa y para la otra, porque nosotros ahora vivimos vidas tan ocupadas que es muy fácil que se nos vaya el tiempo y lo perdamos de nuestras manos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay que redimir el tiempo. Así que, ¿por qué no te tomas un momento? Fíjate en la plataforma quién está presente, quién está ausente. Si hay un miembro del cuerpo de Cristo de esta congregación local que no esté presente, envíale un texto, dile, hey, estamos listos para recibir la palabra. Acabamos de terminar de adorar al Señor. ¿A dónde estás? Intégrate en este mismo momento. Comparte el enlace que siempre es el mismo todos los jueves y todos los domingos. Así que mis muy amados, hoy vamos a estar viendo en el nombre de Jesús nuestra segunda parte, sí, la segunda parte de esta preciosa y maravillosa enseñanza que, bueno, hemos comenzado a, a meternos un poco dentro del libro del Apocalipsis, un libro que es bastante mencionado y a veces entre muchos hijos de Dios hay curiosidad y aún entre aquellos que no son hijos de Dios hay mucha curiosidad, pero es importante tocarlo. Estuvimos viendo nuestra primera parte y entendimos que de la única manera que nosotros entendemos este libro, el libro del Apocalipsis, es primeramente a través de la revelación de Jesucristo. Eso es, a través de la revelación de Jesucristo. Sin la revelación de Jesucristo, nadie puede entender el libro de Apocalipsis, que son los momentos y los tiempos proféticos que se estaban viviendo en ese tiempo y que se iban a vivir muchos años después. Ahora, ¿qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Importante darnos cuenta qué es lo que vamos a abordar. Lo que hoy vamos a abordar, mis muy amados, es algo bien simple. Y es que para entender el libro de Apocalipsis necesitamos también entender los tiempos, la época. Entonces, hoy voy a hablar un poco acerca del tiempo que se encontraba en ese momento. Yo creo que de suma, pero de suma importancia, gloria al nombre de Dios, entender que cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, mis amados, se encontraba el Imperio Romano. Usted puede decir, oye, ¿ya sabía eso, pastor? Bueno, algunas personas no lo saben. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, el Imperio Romano estaba en su apogeo. Era la mayor potencia, como hoy los Estados Unidos lo es, en aquel entonces lo era Roma. Y en esos momentos, ellos proclamaron, escúchame bien lo que te voy a decir, ellos proclamaron e impusieron los cultos a los emperadores de aquella época en todo el tiempo de su imperio. Para ellos, el emperador era lo máximo, la máxima autoridad, y no solamente como una autoridad, pero es importante también entender que fue Roma la que instituyó el culto a los emperadores, el culto a los emperadores en vez de a un Dios único. De ahí es donde sale todo este conocimiento de poner a alguien no en una gran estima, porque Dios dice que pongamos en gran estima a los hombres, pero idolatrarlo. De ahí salió. Todo esto salió del romanismo, de Roma. Y es por esa causa que los cristianos, mis muy amados, durante esa época se encontraron en circunstancias tan difíciles, pero muy difíciles, que a veces tenemos que estudiar bien la historia para podernos imaginar. Ellos no solamente se encontraban en momentos difíciles, mi amado, pero también en una época tan peligrosa para ellos. Para los cristianos de los primeros siglos, mi hermano y mi hermana, era su Señor,
a quien ellos le rendían un culto, una adoración, y no a un emperador, quien era solamente un hombre, puesto por otro hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que entender nosotros un poco la historia durante el tiempo que fue escrito el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, los cristianos de esa época, mi hermano, podemos decir que en los primeros 3 siglos de la era cristiana, lo que se llama la era cristiana, ¿ok? Ellos entendían claramente que las escrituras, ¿ok? Prohibían la adoración al culto, gloria al Señor, de cualquier persona, de cualquier cosa, ¿ok? Creada que no fuera Dios, que no fuera el Dios verdadero, ni su Hijo Jesucristo. Entonces, en el corazón de cada cristiano, esto ya estaba puesto, porque recordemos que la mayoría en aquel entonces, en los primeros 30 años del cristianismo, la mayoría de ellos eran judíos. Pero de pronto el cristianismo se comenzó a propagar y de pronto estaban siendo alcanzados los gentiles también. Y eso era maravilloso. Pero allí se encontraban los romanos quien eran paganos e idólatras, ¿ok? Les estaban presionando y presionando y presionando en gran manera para que celebraran sus fiestas, ¿ok? Las celebraciones paganas que ellos tenían, ellos los violentaban, lo forzaban a ver sus juegos de muerte. ¿Se acuerdan ustedes de los gladiadores? Muchos tal vez de ustedes ven unas películas de gladiadores o miraron la película del gladiador, una película muy famosa que salió, no sé, yo creo que hace unos 10 años aproximadamente, pero eso era exactamente lo que enfrentaba el cristianismo. El cristianismo enfrentaba, eran forzados a las celebraciones paganas, eran forzados y violentados a ver eso horrible y macabro juego de muerte, mi hermano. Era un horror ver a hombres golpeándose. No estoy hablando de boxeo, de lo que vemos hoy, con un referee ni nada por el estilo, con rounds de tiempo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que eran juegos de muerte. Cada hombre peleaba en contra de otro hombre hasta morir, mi hermano. Esa era la época que estaba viviendo la iglesia. Pero ¿quiénes eran los que regían en ese momento? Los emperadores. ¿Y cuál era la ley cuando un emperador romano regía? Que verdaderamente le dieran culto, como si ese hombre, gloria al nombre de Jesucristo, no tuviera falta, como que ese hombre verdaderamente no tuviera pecado. O sea que casi se le tenía que adorar como a un Dios. Pero el cristianismo de esa época no estaba presto para eso. El cristianismo de esa época, estaban ellos tan entregados, habían creído tanto en el Señor como su Mesías, como aquel que había venido a salvarles, que ellos verdaderamente rehusaban el hacerlo. Así que cuando los cristianos se comenzaron a negar, mi hermano, a participar a ese tipo de culto, de ese tipo de celebraciones paganas al emperador, tuvieron graves conflictos, nos dice la historia a nosotros. ¿Con qué? Con las autoridades romanas de aquel tiempo. Escucha bien lo que te voy a decir. Para esa época en que el Apocalipsis fue escrito, que fue escrito aproximadamente entre el año 95 al 98 después de Cristo, imagínate, ya habían pasado varios años. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, no fue escrito inmediatamente que Cristo ascendió. No, habían pasado, ya estábamos en el año 95 de la era cristiana. Acuérdate que la era cristiana empieza en el año 0 cuando Jesucristo nace. Y ahora tenemos entre 95 a 98 años después de Cristo. Y era ahí cuando muchos creyentes, mi amado, y seguidores de Jesucristo habían sido ejecutados por su creencia. Esa era la época que estaba viviendo la iglesia. Incluso hay un hombre que es mencionado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, un hombre llamado Antipas es mencionado. Y ese hombre es mencionado como un mártir de la época, el apóstol Juan, el revelador, aquel que le fue revelado el Apocalipsis, hace mención de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre fue un testigo fiel de Jesucristo. Era un contemporáneo al apóstol Juan. Quiere decir que estaban en la misma época los dos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ahora vamos entendiendo exactamente todo lo que estaba aconteciendo durante ese tiempo que el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Pero tenemos que entender también que en especial en el Asia Menor, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía,
Ahora, para los tiempos de nosotros, sabemos y escuchamos un poco acerca de Turquía, ¿ok? Y sus alrededores. Esa era llamada el Asia Menor, igualmente llamada Anatolia, ¿verdad? Era llamada la antigua Anatolia. Los cristianos encontraron una fuerte oposición, mis amados, y fueron maltratados y perseguidos. Ahora, no solamente eran sido forzados a una forma de idolatría, adorar y a darle culto a un emperador, pero en esos momentos, hermanos, ellos eran maltratados y perseguidos. ¿A causa de qué? De que sus corazones no querían doblegarse a hacer cosas como esa con el imperio romano. Ahora hay que comprender, mis amados, que una fuerte oposición, gloria al Señor, estaban percibiendo a aquellos que creían completamente en el Señor Jesucristo y habían entregado sus vidas. En los tiempos de hoy, tú entregas tu vida a Jesucristo, pero aquí donde nosotros vivimos, no hay una grave persecución. Para los primeros siglos de la iglesia cristiana había gran persecución, eran maltratados, eran perseguidos, eran agobiados, eran burlados, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ahora tenemos que entender que también durante esa época que se estaba escribiendo el libro del Apocalipsis, se había realizado y un cumplimiento, gloria al nombre de Jesús, de una profecía. Había sido cumplida en el año 70. Escúchame bien, el libro del Apocalipsis había sido escrito ¿en qué? Entre el 95 al 98, tal vez 96, tal vez 97, pero en el año 70 de la misma era se descubre algo profético se cumple. ¿Y qué era lo que se había cumplido? Algo que el Señor Jesucristo había declarado. Y quiero ir a esta cita, porque a veces la leemos, pero no comprendemos que esto fue cumplido en el año 70. Quiere decir, antes, poquito antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis. En Lucas capítulo 21, versículo 6, quiero que todos lo abramos. Si tú tienes tu Biblia, ábrela por favor en el nombre del Señor. Y fíjate la declaración que Jesucristo hace. Vamos a ir todos para allá. Mira lo que dice. Lucas capítulo 21, versículo 6. Vamos todos. Dice así la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo capítulo 24, versículo 2 nos dice el mismo acontecimiento. Quiere decir, hay dos registros. Un registro histórico por Lucas, ¿verdad? Que era un historiador, un escritor, un doctor. Y tenemos a Mateo, que era un discípulo de Jesucristo, escribiendo las mismas palabras de Jesucristo. Jesucristo estaba profetizando la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió eso? En el año 70. Entonces, hay que comprender, gloria al nombre de Jesús, que los romanos empezaron en ese momento a considerar el cristianismo como una religión nueva, pero no solamente nueva, pero distinta al judaísmo. Recuérdense que antes de la venida de Jesucristo, lo único que los romanos conocían era el judaísmo. Pero de pronto se levanta este cristianismo en medio de todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellos comenzaron a darse cuenta que como que una nueva religión se estaba levantando, pero esta vez era distinta, porque el judaísmo y el cristianismo, aunque tenían muchas cosas parecidas, pero eran distintas. Por ejemplo, tenemos que entender que ya los mismos judíos religiosos habían rechazado a Jesucristo como el Mesías, pero no fueron todos. Algunos sí creyeron, pero otros no. Pero creo que tenemos que entender en este momento que con mucha frecuencia los cristianos eran vistos como un grupo que podía volverse peligroso. ¿Por qué eran peligrosos? ¿Por qué estos cristianos eran peligrosos? Primeramente porque no se doblegaban ante el romanismo. No se doblegaban a adorar a un emperador, a un hombre creado, a un hombre que verdaderamente era similar a ellos, de carne, de hueso, pero también era ¿qué? Era faltoso. Era faltoso. Verdaderamente no se guardaba delante del Señor. Ahora, pero ¿por qué Roma comenzó a prestarle mucha atención al cristianismo y al mismo tiempo tal vez a temer por él? ¿Por qué? Porque Roma escuchaba
Y por eso veían que la enseñanza de ellos hablaba de un futuro reino. Pero no solamente un futuro reino, pero también con un poderoso rey al frente de ellos. Y esto, por ello, era como una seria amenaza. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros estamos en el poder. Y de pronto estos dicen que se va a levantar un rey nuevo. Y no solamente un rey nuevo, pero va a venir en el futuro y va a ser poderoso y todos le van a servir. Entonces era este el peligro que ellos en su mente estaban corriendo. Para esa época tenemos que entenderlo. Había en el reinado un emperador que se llamaba Nerón. ¿Cuántos han oído hablar de Nerón? Pues este Nerón, que ya había culpado falsamente a los cristianos por provocar un gran incendio en Roma, imagínate, ya los había culpado. Los cristianos no habían sido. Pero yo lo que estaba tratando es tratarlos de exterminar de una o de otra manera, porque él estaba atemorizado, que verdaderamente lo que se decía de ellos, que iban a levantar un nuevo reino, que iba a venir un gran rey y todo eso, amenazaba la mente de estos romanos. Tremendo. Qué increíble lo que estaba pasando. Así que verdaderamente, a causa de esto, no solamente levantó un falso, sino que el futuro del cristianismo parecía con pocas esperanzas. ¿Por qué? Porque se encontraba la persecución, se encontraba el mofeo, los expulsaban de donde los encontraban, los querían a ellos obligar a hacer cosas que ellos no querían. Y al mismo tiempo, durante todo este movimiento, el apóstol Juan estaba prisionero en la isla de Pasmo. ¿Por qué? Por ser un judío cristiano. ¿Dónde se encontraba todo esto? Cerca de la costa del Asia Menor. Y de la misma forma, Juan explica que él también había sido víctima de tal persecución. Escúchame lo que te estoy diciendo. El apóstol Juan se presentó ante sus hermanos cristianos contemporáneos de su época como copartícipe, así dice, copartícipe de las tribulaciones en el reino para padecer por Cristo Jesús. Yo quiero que miremos bien lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Escucha bien lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Mira lo que dice en el verso 9. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Fíjate bien lo que dice. En el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús. Estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ya miraste lo que dice. Entonces Juan entendía perfectamente la angustia de ellos, que ellos tenían que soportar, pero no solamente ellos, pero también Juan. Pero sin embargo, mis hermanos, les recordó cuál era la meta. Él dijo, el reino de Dios. Hizo hincapié en la paciencia y la fe que se debería de tener ejercida para soportar la persecución. ¿Qué se necesita cuando uno está siendo perseguido? Primeramente se necesita paciencia y al mismo tiempo se necesita la fe. Paciencia y fe. Fe y paciencia. Él está haciendo un hincapié. Él les está diciendo a sus hermanos, necesitamos tener paciencia, pero al mismo tiempo necesitamos tener fe. Porque era lo que se necesitaba. ¿Para qué? Para soportar la persecución que estaban pasando por el abuso, mis amados, hasta en el retorno. ¿Qué es lo que estaban esperando ellos? En el retorno de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban ellos? Paciencia y fe. Fe y paciencia. ¿Quién era el que los iba a librar para siempre? A los santos, sino el Señor Jesucristo. Él les daría no solamente la salvación, pero también el reinado. Y por eso el apóstol Juan les dice, tengamos paciencia, pero tengamos también fe. Ahora que ya entendemos un poquito más de la historia de aquel tiempo, cuando Juan escribe la revelación dada por Jesucristo para con su iglesia, ahora podemos entender entonces el contexto de que Jesús le reveló a Juan cuándo y cómo sería
detenida la persecución malvada y maligna. Si ellos se encontraban en una época de persecución, si ellos se encontraban en un momento extremadamente difícil, entonces ahora el apóstol recibe una revelación de Jesucristo y él comienza a escribir. Pero también Jesús estaba enfatizando que la raíz del problema se remontaba al principio de la humanidad, al comienzo de la era del hombre, cuando Dios lo había formado desde el principio. ¿Por qué? Porque todo se estaba enfocando en el pecado y en la maldad. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Vamos a ir para allá. Todavía tenemos tiempo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, mira lo que dice. Apocalipsis 12, 9. Vamos rapidito porque ya no tenemos casi tiempo y hay que aprovecharlo. Ahí en Apocalipsis, vamos, ¿dónde está la pantalla? Rápido. Apocalipsis 12, 9. Yo lo voy a comenzar a leer y usted lo debe tener ahí con usted. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua. Mira quién fue lanzado fuera. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda. El cual engaña, mira, al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. ¿Y qué pasó? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, pero todo esto, ¿dónde empezó? No empezó todo esto en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Porque ahora nos encontramos en el Apocalipsis. Pareciera que ya estamos hablando de los tiempos del fin. Pero ¿dónde empezó todo si no fue en Génesis, capítulo 3, versículo 1? Mira lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 1. Rápidamente. Mira qué interesante. Porque la revelación de Jesucristo para Juan lo lleva no solamente a entender el tiempo final, pero también el principio. Porque en Génesis capítulo 3, verso 1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahora, tú y yo sabemos el final de esa historia. Tú y yo sabemos que el maligno, el engañador, el mal, el diablo, Satanás, como lo revela el Apocalipsis, era el que se encontraba en ese momento induciendo verdaderamente a ese animal. Ahí estaba personificado como una serpiente. Y recuérdate que el Apocalipsis lo menciona como ¿qué? Como la serpiente antigua. Esa serpiente antigua es la misma de Génesis capítulo 3, versículo 1. Quien había creado desde el principio, había hecho caer ¿a quién? A la primer mujer y al primer hombre. Y a causa de eso, por eso en el libro de Apocalipsis nos dice que el diablo y Satanás es el mismo que engaña al mundo entero. Y había sido arrojado ¿a dónde? A la tierra. Pero no se vino solo, también se vinieron los ángeles, que nosotros ahora lo conocemos y lo reconocemos como los demonios. Es increíble cómo la gente se burla de cosas como esta. Es increíble cómo la gente se burla y mofa y se ríe. Hacen chistes del diablo, hacen memes. Uno dice que ahí van a estar en el infierno gozándose, haciendo gran fiesta. Toda esta gente no se da cuenta verdaderamente de que esto es algo real, que esto verdaderamente es lo que hoy tenemos y lo que viene después va a ser peor. Porque en el libro de Apocalipsis nos resume exactamente el trabajo del maligno, pero no solamente su trabajo, sino la gran influencia, tanto sobre la humanidad como también sobre los cristianos. Desde la época de Juan, mi amado hermano y mi amada hermana, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no ha descansado para seguir engañar a todo aquel que él puede,
porque Él no quiere que nadie se salve. Él quiere que todo el mundo se pierda. Lo contrario de Jesucristo. Jesucristo quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y puedan ser salvos. Pero el enemigo no. El enemigo quiere que todos se pierdan. Jesucristo quiere que todos se salven. Pero ahí mismo, el Apocalipsis nos revela que finalmente quedará resuelto el antiguo conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El Apocalipsis nos dice al final de todo qué es lo que va a pasar al fin del tiempo, quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos, entonces tenemos que reconocer verdaderamente que estamos en el equipo correcto, que aquellos que se han mofado, se han burlado y hacen chistes y memes del diablo y se ríen del cristianismo y piensan que solamente es una religión y no se dan cuenta que verdaderamente es una intimidad con el Creador, es un regreso a casa, es regresar a la casa del Padre y no quedarnos perdidos en un mundo que continuamente sigue siendo engañado. Pero como leímos en el principio, Jesús enseña cosas grandes al apóstol y el apóstol les dijo a los primeros cristianos lo que él mismo había visto y había oído de parte de Jesucristo. Y quiero llevarlos una vez más a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Por favor, abra su Biblia. Volteemos las páginas del libro santo, del superlibro, y leamos ahí lo que dice Apocalipsis 1, 19. Dice así la palabra de Dios. Escribe, dice, las cosas que has visto. Esto se lo pide el Señor a Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después. Mira, las que son ahorita las que son y las que han de ser después. Ahí estaba la profecía de lo que iba a pasar en un futuro. Algo estaba pasando en el presente de Juan. Juan estaba siendo perseguido. El cristianismo estaba siendo perseguido. ¿Pero por quién estaba siendo perseguido? ¿Por obra de quién? Por obra del maligno, por obra de la serpiente antigua, por obra de Satanás. Pero el Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 nos da una gran clave. No solamente dice las cosas que son, primero dice las cosas que has visto. Quiere decir, tú las has visto, Juan, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Quiere decir, Jesucristo ya le estaba revelando a Juan que iban a venir acontecimientos que él no iba a poder ver, pero ya le estaba enseñando Dios a él. El cumplimiento profético se estaba desenvolviendo en los días de los apóstoles, mis hermanos, y es existente, gloria al Señor, hasta los tiempos de nosotros. Hoy lo que nosotros estamos viendo son cosas que se están cumpliendo y lo que se va a cumplir también. Ahora, no quiero cerrar con esto, pero verdaderamente quiero llevarte a un par de versículos. Ojalá que me dé tiempo de cubrir algunas cosas, pero quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y quiero que lo abras conmigo porque te vas a dar cuenta que Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 habla algo interesante. Dice el apóstol Juan que recibió la revelación, es llamado el revelador. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, la revelación en ese momento de Juan está ocurriendo estando él en el Espíritu. Ahí lo dice con claridad el versículo 10. Y dice, en el día del Señor. Pero es importante entender que hay una gran probabilidad, mis amados, que Juan se estuviera refiriendo al periodo llamado el día del Señor. Ahora, esa expresión se encuentra conocida tanto en el primer o en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o lo que llamamos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora fíjate bien, porque él tuvo una visión. No fue transportado en su cuerpo, sino que posiblemente en su mente.
hacia un futuro del día del Señor, cuando Dios va a derramar algo tremendo. ¿Qué es lo que va a derramar Dios en el día del Señor? Miremos lo que nos dice primeramente el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto. Y después iré a alguna cita del Antiguo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 20, para que nos demos cuenta verdaderamente a qué posiblemente se estaba refiriendo Juan. Abramos nuestros ojos. En el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 20, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos 2:20. Rápidamente. Hechos 2:20. Dice, el sol se convertirá en tiniebla. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Ahora, ¿cómo le llama el día del Señor? Grande y manifiesto. ¿Qué es lo que tenía que pasar? El sol se iba a convertir en tinieblas y la luna se iba a convertir en sangre. Eso tenía que pasar antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Las mismas palabras de Juan en el día del Señor. Ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ir ahora con el apóstol Pablo. Porque esta narración de Hechos capítulo 2, versículo 20, le escribe Lucas. Pero ahora vamos a ir con el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Leamos. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Que cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en una mujer encinta, y no escaparán. Leo nuevamente. Vosotros sabéis perfectamente, el apóstol está escribiendo a la iglesia, que en el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Juicio sobre la tierra, mi amado. Ahora vamos a ir a los libros, algunos de ellos, porque hay muchas citas, hay aproximadamente, no sé, más de 40, tal vez 50 citas en todo esto, pero no las puedo brindar completamente todas porque se me la pasaría toda la noche mencionándole. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 13. Isaías el profeta, porque Isaías también nos hace mención de esto. En Isaías 13, versículo 6, mira lo que dice. Dice Isaías, giman que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. ¿Cómo le llama ahí? El día del Señor. Ahora vamos a ir a otro libro profético y vamos a ir al profeta Joel. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. Capítulo 2, versículo 31. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 2 del libro de Joel. Una vez más. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que llegue el día del Señor. Día grande y, como dice, y terrible. Wow. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Juan? Sino al momento profético, que era el tema principal del Apocalipsis. El Apocalipsis todo tenía un cumplimiento profético. Juan nos dice específicamente que lo que él escribió era profecía. Me quiero regresar a Apocalipsis capítulo 1, verso 3.
Vayamos todos allá, por favor. Apocalipsis 1, versículo 3. Y yo sé que hoy estoy haciendo mención de muchos textos bíblicos, pero es necesario para entender el libro del Apocalipsis. Necesitamos estudiar todo esto para poderlo entender. Así que vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Y después, si usted está apuntando, vamos a ir a Apocalipsis 22, 7. Vamos para allá. Mira lo que dice. Dice la Reina Valera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de ¿qué? De esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo, hablando del cumplimiento, está cerca. Juan miraba los acontecimientos proféticos. Y cuando él estaba vivo en ese momento, él pensaba que todo se iba a cumplir en el tiempo de él. Él tal vez pensó que él podría ver el final de todo. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta que no fue así. Juan murió y solamente cierta parte de la profecía fue cumplida. Miremos ahora Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Versículo 7. Y nos vamos a quedar en el 22 porque vamos a ver varios versículos. Pero vayamos primeramente al versículo 7. Versículo 7. Mira lo que nos dice el verso 7. Dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras ¿de qué? De la profecía ¿de qué? De este libro. Entonces, ¿qué es el libro del Apocalipsis? Sino verdaderamente un libro completamente profético. Un libro profético que hablaba de acontecimientos actuales que estaban pasando y un libro profético de cosas que habrían de venir después. ¿Podríamos ver el verso 10? Por favor. ¿Qué nos dice el verso 10? Y después tal vez miramos el 18 y el 19. El verso 10. Vamos a ver el verso 10 y después el 18 y el 19 de Apocalipsis capítulo 1. Miremoslo. Vamos a ver si lo podemos proyectar rápidamente. Apocalipsis capítulo 22, 22, verso 10. Y después miramos el 18 y el 19. Vamos a ver si lo podemos ver. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Vamos a ver si no me falla aquí. Ok, ahí está. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Miremos el verso 18 y el verso 19 del mismo capítulo, para que nos demos cuenta que todo lo que Juan escribía, en su mayoría, era profético. Era profético. Miremos entonces el verso 18 y el 19 del mismo capítulo. Dijo él: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. ¿De cuál? De este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas ¿en qué? En este libro. Alabado sea Jesús. Entonces ahí miramos que Juan utilizó la expresión en el espíritu. Entonces, posiblemente refiriéndose ¿a qué? A las visiones que estaban siendo inspiradas por Dios. Yo estaba en el espíritu. Cuando una persona recibe una revelación, cuando una persona recibe una visión, en ese momento está en el espíritu. Está en el espíritu. Y eso es lo que estaba pasando con Juan.
Cuando Juan estaba recibiendo todo esto, él estaba ¿cómo? Él estaba ¿qué? En el espíritu. Pero ¿qué es lo que estaba aconteciendo en el espíritu? Estaba viendo las visiones inspiradas por Dios. ¿Para qué? Para que verdaderamente indicara que él estaba siendo transportado de su concurrente lugar, de su concurrente tiempo, a un tiempo que venidero, que era el día del Señor. El día del Señor es el fin de los tiempos. Entonces, el día del Señor lo podemos ver que está no solamente descrito, grabado textualmente en el Antiguo Testamento, pero también lo podemos ver que está en el Nuevo Testamento. Hay tantos pasajes en la Biblia que hablan del día del Señor y cómo verdaderamente Dios va a intervenir, escúchame bien, Dios va a intervenir directamente en los asuntos de nosotros, de nuestra época, de los seres humanos. Y en ese tiempo, en el día del Señor, es un tiempo de juicio. ¿Pero para quiénes es el juicio? Para sus adversarios. El juicio es para sus adversarios, aquellos que verdaderamente rechazaron el ser corregidos por Dios, aquellos que verdaderamente se olvidaron del llamado divino, aquellos que verdaderamente negaron el obedecer los mandamientos del Señor, dijeron, no, ¿para qué? ¿Para qué obedecer a ese Dios que no se ve? Ese Dios del cristianismo, ese Dios de que los cristianos mencionan, pero nunca lo podemos ver. Jesucristo mismo, mis amados, tuvo que reprender en la ciudad de Galilea a quienes no querían escuchar su mensaje. Y aunque allí había hecho varios milagros, quiero que mires Mateo capítulo 11, versículo 22. Mateo, versículo 22 del capítulo 11. Miremos lo que dice, porque estas fueron las palabras del Maestro, de nuestro Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Mira lo que dice Mateo 11, verso 22. Dice, por tanto os digo, la Reina Valera, que en el día del juicio, el día terrible, en el día del juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mira qué reprensión, porque ellos no querían creer. El Señor estaba haciendo varios milagros y aún con los milagros la gente no quería creer. Y por eso le dice que el juicio va a ser mayor para ellos, porque Cristo estaba evidenciando la gloria de Dios, evidenciando el poder de Dios, y aún así la gente estaba rehusando. Mi hermano, estamos en estos tiempos hoy. A la iglesia le debe de importar primeramente tu familia, primeramente tus seres queridos, primeramente los que están a tu alrededor, tus miembros familiares. Yo trato de hacer todo lo que yo puedo con mi familia. Les convoco, algunas veces les llamo la atención, les digo que verdaderamente comiencen a vivir un cristianismo completo, que se apeguen bien a los pies del Señor, que ya no podemos estar vacilando, ya no se puede estar jugando a la iglesia un domingo sí, un domingo no. Un domingo soy cristiano y el martes o el miércoles o tal vez el viernes me olvido de quién soy. Mi amado hermano, es el tiempo para que todos nosotros como hijos de Dios abramos nuestros ojos y comencemos a clamar por nuestra familia y comencemos a buscar al perdido y hagamos todo lo que esté en nuestras posibilidades humanas. Parece mentira que a veces a la gente todavía se le hace pesado convocar a sus seres queridos, a sus hermanos, a su amada familia,
convocándole. Le convocan para una fiesta, pero no le convocan para la palabra de Dios. Le convocan para un cumpleaños, pero no le convocan para la palabra de Dios. Mi amado hermano, ¿a dónde está nuestro corazón? Iglesia amada del Señor Jesucristo, ¿a dónde tiene que estar todas nuestras fuerzas? Hay cosas por las cuales verdaderamente ni siquiera tenemos que preguntarlas. Hay que buscar a nuestros miembros familiares, hay que convocar a nuestra familia. Todos aquellos que un día estuvieron en los pies del Señor y se han alejado, hay que atraerlos una vez más a Cristo, pidiéndole al Espíritu Santo, porque Él es el que convence. Lo sabemos y lo entendemos. Él es el que convence de todo error y de todo pecado a la gente. Pero mi hermano, mi hermana, ¿quiénes somos los que predicamos sino nosotros? ¿Cómo conocerán al Señor y cómo lo invocarán si no hay nadie que se los diga y se los enseñe? Nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos a quienes nosotros verdaderamente se nos está revelando y nos ha sido revelada la palabra. El libro del Apocalipsis, ¿para quiénes es? Es para los entendidos, dice el libro de Daniel. Y entenderán, dice Daniel, los entendidos. ¿Y quiénes somos los entendidos? Aquellos que cuando la palabra viene hacia nosotros, hacia nuestro corazón, entendemos los tiempos y comenzamos a buscar a nuestra familia y comenzamos a buscar a nuestros hermanos y comenzamos a buscar al perdido y comenzamos a tratar de meter a todos aquellos que podamos meterlo para que no se pierdan, para que no se pierdan. El apóstol Juan, que le fue dada la revelación, estaba tratando de hacer todo lo posible para que la iglesia entendiera, que no perdiera la fe, que siguieran adelante, que tuvieran esperanza en medio de la persecución, en medio del fuego, que no se olvidaran de las promesas del Señor, porque el Señor al final del tiempo se vengaría de todos sus enemigos, de todos aquellos que verdaderamente hicieron daño y andaban en maldad. Mi amado, mi amada, el libro de Apocalipsis, todo el mundo quisiera verdaderamente entenderlo, pero cuando nos metemos adentro nos damos cuenta, Dios mío, esta palabra es primeramente para nosotros, la iglesia, para ponernos verdaderamente a darnos cuenta que el tiempo se nos está cortando cada día menos. Cada día menos, mi hermano, tenemos. El reloj sigue contando. Por favor, apresurémonos a buscar a la gente. Apresurémonos a traer al perdido. Apresurémonos a traer a aquel que se ha resbalado, a levantarlo de donde se encuentra, mi amado amado. No podemos detenernos. Hay que hacer todo lo que es posible. Todos los días hay que ocuparnos en algo de Dios. Todos los días hay que ocuparnos en las cosas del Señor. Ya sea haciendo una llamada, ya siendo ministrando a alguien, ya siendo retornando aquella mente tal vez confundida a los pies del Señor. Yo oro hoy y pido al Señor y al Espíritu Santo que verdaderamente nos dé tanta convicción, que nos dé tanta convicción, mi hermano, que cuando miremos un perdido, alguien que esté extraviado, alguien que anda verdaderamente torcido, le ayudemos con amor a regresar a los caminos del Señor y darse cuenta de aquella condición que tiene aquel hijo de Dios. Hoy, mi hermano, que tú estás presente, te convoco, te amonesto, te ruego en el amor de Cristo, que comiences a buscar a tu familia, comiences a buscar a tus hermanos, a tus hermanas, comiences a convocar a tus hijos y a tus hijas. Todo aquel que verdaderamente tú sabes que su condición no está bien delante del Señor, comiénzalo a buscar. Dile que verdaderamente el tiempo se nos está cortando. Se van a reír, se van a burlar tal vez, pero no importa, mi hermano. Si tú lo amas, tienes que convocarle y hacer todo lo que esté en tu posibilidad humana y deja que el Espíritu Santo sea aquel que por medio de aquellas palabras que Dios ponga en tu boca, los toque en esos momentos y puedan regresar a la casa de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios yo no me encuentro en cada momento que un día estuvieron en los altares del Señor llorando, otros cantando y alabando sus manos delante de Dios, y ahora ¿dónde se encuentran? Se encuentran afuera de las iglesias. Se encuentran perdidos y extraviados en el mundo, pensando que tienen toda una vida y que nunca les va a llegar el tiempo.
Pero el tiempo, mis hermanos y hermanas, se nos está cortando. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude verdaderamente y que nuestras palabras no sean nuestras, sino las de Él, para poder tocar los corazones que lo necesitan. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras, mi amado hermano y mi amada hermana, por favor. Cierra tus ojos en el nombre poderoso de Jesucristo y vamos todos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Padre de la gloria, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, oh mi Dios. Ayúdanos, bendito Dios. Primeramente a nosotros los que estamos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, de que estemos convencidos, Señor, que no tenemos tanto tiempo ya. Que estemos convencidos, Señor, que nosotros que estamos aquí presentes y que estamos escuchando tu palabra, bendito Dios, ya no podemos vacilar. Tenemos, bendito Dios, que con toda nuestra fuerza y tu ayuda, Señor, nos puedas ayudar a caminar este camino, Señor, y hacer tu voluntad. Y darnos cuenta, Señor, que hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que ha sido engañado por el maligno, por la serpiente antigua. Hay miembros de nuestra familia, Señor, que se encuentran en delitos y en pecados, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a hablarles en amor. Ayúdanos a poner palabras, Señor, bendito Dios, que puedan tocar sus corazones. Y que seas tú que al final del tiempo, Señor, después de haber declarado las palabras de amor, Señor, bendito Dios, y que les hagan reflexionar, seas tú el que los convenza al final del tiempo. Señor, yo no quiero que ningún miembro familiar mío se pierda. Aquellos que tuvieron la oportunidad, Señor, bendito Dios. Ayúdame, Señor, oh bendito, a declarar siempre la palabra sin temor. Señor, remueve los temores de los corazones de tus hijos para que puedan declarar, Señor, tus verdades en amor, no con juicio, no golpeando los corazones, Señor, pero ayudándoles, Señor, que verdaderamente se den cuenta, Señor, bendito Dios, que hay una vida, Señor, corta y que en este mundo, Señor, debemos de aprovecharla. Y que el tiempo profético, Señor, sigue caminando. Y todo, Señor, todo parece ser, Señor, que ya podemos escuchar tus pasos. Ayúdanos, oh Dios, a entender los tiempos y los sazones de este mundo. Para verdaderamente, Señor, no perdernos, Señor, en nuestras ocupaciones. No perdernos, Señor, en tantas cosas que tenemos. Ayúdanos, oh Dios, donde quiera que andemos, en la tienda, en nuestros trabajos, caminando, Señor, en los parques o en los gimnasios, donde quiera que nos encontremos, Señor, ayúdanos a hablarle a alguien de tu amor. Señor, tanta gente que nos encontramos caminando, Señor, oh Padre, ayúdanos. Que nuestros corazones se compunjan, Señor, oh Padre, de convicciones tuyas para poder hablar al perdido y poderle decir a aquel que regrese a los pies de Cristo y levantar a aquel que está caído y retornar a aquel que se ha abandonado tu camino, Señor. Ayúdanos, oh Padre de la gloria, y abre nuestro corazón sobre todas las cosas. Permítenos madurar en el corto tiempo que ya tenemos, porque no nos queda tanto tiempo. A poner atención, Señor, oh Padre, bendito Dios, y no distraernos. A ser maduros, Señor, y no tener, Señor, mentes de papel y corazones de algodón, donde verdaderamente, Señor, las cosas pasan y ocurren, Señor, y parece desboronarnos, Padre, en algunas ocasiones. Señor, ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a caminar con la cabeza en alto. Ayúdanos, Señor, a no prestar atención, Señor, a aquellas cosas que son perturbadoras o nos pueden entretener. Ayúdanos, oh Dios, en tu santo, bendito y maravilloso nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos todo. Y ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar, porque la falta de oración, Señor, es la que nos hace que nos desconectemos. La falta de oración es la que hace que nos olvidemos de clamar por nuestros parientes. La falta, Señor, oh Padre bendito Dios, de esa conexión en la oración es la que nos hace, Señor, que verdaderamente no seamos sensibles, de que abandonemos los lugares cuando es tiempo de orar. Que abandonemos los momentos, Señor, cuando debiéramos de estar clamando y orando por nuestra familia. Señor, bendito Dios, que se nos olvide. Oh Padre, ayúdanos, oh mi Dios. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo. Te lo pedimos todo, mi Rey y mi Salvador, en el nombre poderoso de Jesucristo.
Y perdónanos, Señor, si hemos pecado en contra tuya. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado en pensamientos, en palabras o en obras. Señor, perdónanos. Señor, por tu preciosa sangre, por esa sangre preciosa, Señor, permítenos caminar, Señor bendito Dios, como se lo merece, Señor, en tu nombre, Padre, y deja que tu palabra sea nuestra luz todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener, bendito Dios, esa convicción, Señor, y esa permanencia, y hacer pacto completamente contigo y no olvidar lo que hemos prometido. Te lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a mis hermanos presentes en esta plataforma. Bendice a sus familias. Usa sus labios. Úngelos, Señor. Pon aceite, bendito Dios, en sus lámparas, para que cuando ellos, Señor, le abren a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, a la gente en la calle, Señor, seas tú el que los toque, Espíritu Santo. Seas tú el que dé el toque especial a esas vidas, Señor, que tanto te necesitan. Como un día tú y yo, mi hermano, fuimos tocados por el Espíritu Santo, que alguien nos habló de la misma manera. Tengamos la convicción para poder hablar a esa alma que está tan necesitada, mi Dios. Haznos ser personas compasivas y olvidar, Señor, el daño, y olvidar, Señor, el maltrato, y olvidar aquellas cosas, bendito Dios, que son pasajeras, y poner nuestra mente completamente en ti, oh mi Dios, que el tiempo se está cortando, Señor, y la profecía se sigue cumpliendo, Señor, y el día del Señor vendrá repentinamente, Señor, y castigarás a todos aquellos que no caminaron de acuerdo a tus mandamientos. Dios, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis muy amados, en esta preciosa y maravillosa noche, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y esto, declaración, reciben en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Nos vemos, mi amado, en nuestra próxima noche.